El poblador de ley es una figura que cuando se crea la ley 23.160, creo que es la de creación del directorio, en un apartado allá se puso la figura del poblador de ley, que eran todas las familias que ya éramos pequeños productores con expediente de la provincia del Neuquén. O sea, toda la gente tenía un expediente ya de la ocupación y de su forma de producir. Ahí somos familias que fuimos el primer año a veranar en 1900. Desde 1900 hasta aquí, ininterrumpidamente ocupamos esa tierra. Nosotros nunca vendimos ni un metro de nada, ni de leña, ni de nada, absolutamente de nada. Nosotros vamos a ocupar con el pastaje del ganado. Cuando nosotros creíamos en un cambio en la provincia de Neuquén, nosotros apoyamos, yo en lo personal apoyé a Rolando Figueroa. Yo hice la campaña porque considerábamos un cambio, porque veníamos nosotros de 4 intenciones de desalojo de la tierra después de 100 años de poblarla. Entonces yo a él le planteé en reiteradas oportunidades, tenemos que organizar un equipo para resolver el problema de tierras fiscales en la provincia. Con esa idea yo apoyé el cambio. Pero a partir del cambio yo tengo presión en la veranada y hasta una usurpación en la invernada. Entonces digo yo apoyé esto, pero está pasando esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? O sea, hay una desconexión ahí. Y esa desconexión es la que está pasando a toda la gente. A toda la gente, porque todos se lamentan de lo mismo. No es solo Pulmarí. Pulmarí es un punto estratégico de la política, que hay un problema ahora que no le sirve a un plan de gobierno y por lo tanto hay que denunciar a unos pocos para ver cómo nos sacamos de encima este problema, pero para dejar elegante una movida que yo no la veo de fondo, no sé cuál es. Yo creo que es conservar la tierra, no sé para qué fin, porque ya estamos nosotros ahí, no vamos a renunciar. ¿Me entendés? O sea, yo creo que los fines que tiene el gobierno atrás es otro con las tierras, no que las sigas teniendo el pequeño poblador, porque en definitiva nosotros somos insignificantes económicamente para el Estado. Y bueno, y los casos como el de Coco, por ejemplo, que te mencionaba, ¿qué pensás? Pero eso es un negocio que se hizo acá arriba, yo no puedo ver eso. Los negocios que se hacen acá en el gobierno, aquí en la capital, para nosotros está a 300 kilómetros y a veces la vida. 300 kilómetros para una persona del interior a veces es la vida. O sea, vos estás enfermo, no llegás aquí. Porque para nosotros allá es solamente un título. Vos decís, EPEN. Sí, te llega la boleta de la luz y sabes que existe EPEN. Decís, Corfone, porque te manda la cantonera a toda la población rural para que tenga una leña verde y mala, de muy mala calidad, en mayo, que no la puede ni quemar la gente. Porque a veces hay gente que no tiene ni una motosierra para cortar unos trozos que tienen 70 centímetros de diámetro y pesan 300 kilos. Eso te descargan a veces. O una cantonera casi inservible. Ahí sabemos que existe Corfone. Y sabemos que existe una ley de tierra cuando alguien se pelea en el campo y denuncia, entonces, no, hay que mandar a tierra eso. Así funciona el campo. O sea, estamos en el 2026, Matías, y así funciona el campo. El Estado no se pone las pilas de decir, viejo, hay que hacer un plan de regularización de la tierra, darle los títulos a la gente, organizar un plan para que la gente pueda pagar esa tierra, las mensuras, que no sea con toda esta burocracia que tiene el banco, que también ningún banco pierde, y sigue el problema latente de no resolver el tema de las tierras. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿y lo de Coco? ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo de Coco era una situación parecida, era un poblador de ley que los hijos no podían seguir, que pasó toda esa situación, que se crecen los hijos, no hay que hacer y se quieren ir, y bueno, y ahí en ese lugar compró esa gente. Yo ni lo conozco, al señor Coco yo no lo conozco, pero creo que sí, ahí tiene mucho que ver la misma corporación con eso, no Coco ni el que le vendió. Porque si la corporación tenía una visión clara desde el comienzo, no permitía que pase eso del momento uno. Yo creo que la acusación es selectiva, sí. Porque en este momento sirve esa gente. Porque está Olga Guzmán, que fue... Sí, como hoy claro, fue gobierno. Porque está Coco, que también era un exfuncionario. Porque está Cherqui, que a lo mejor visiblemente es notable. Entonces, estratégicamente servía nombrar a esas personas. Yo creo que hay una estafa atrás, que es la que se hizo con crear el directorio a espaldas de la población. La estafa está ahí. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. El Observador, 98.3. El medio ambiente no se defiende solo. Necesita leyes, compromiso y decisión. Defendemos la ley, protegemos la naturaleza. No negociamos el derecho a un ambiente sano. Martín Robledo y Asociados.
Estudio Jurídico y Ambiental. Aten Capital, En Lucha y el movimiento de jubilados y jubiladas. Bahamón de Seguros Generales, Avenida Olascuaga y Richieri, y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Municipalidad de Cutralcó. XG. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Derecho y estrategia jurídica. Compromiso. Idoneidad. Cada caso es único. Cada cliente, también. Sarsuri Castiglioni, abogados. UOCRA, Rincón de los Sauces. Conducción, César Godoy. Complejo Solar, Apart Hotel. Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Ahora vos también podés colaborar con la producción de este programa. Si te gusta el contenido que ves y crees que es posible un periodismo independiente, crítico y sin censura, sumate a nuestra comunidad colaborando para favorecer una prensa libre. Dona lo que quieras, lo que puedas, las veces que quieras. Búscanos en Mercado Pago como enfocados.tv.mp. Con tu aporte, grande o pequeño, nos ayudarás a seguir contando las verdades que otros prefieren silenciar. Sumate. Porque sin vos, no hay prensa libre. Nuevo programa de Enfocados. Y bueno, arrancamos con un tema que hace tiempo teníamos ganas de tocar, que es esto que está sucediendo con Pulmarí. Pero antes de la presentación formal del entrevistado, vamos a hacer el chivo que hacemos habitualmente. Lo viste recién en la intro, enfocados.tv.mp, la forma de poder colaborar con nosotros para que sigamos estando al aire. Ahora sí, te decía, hubo desde hace tiempo que se conoció, salió a la luz un conflicto con las tierras allí en Pulmarí y se escucharon algunas versiones, pero teníamos ganas de conocer otra versión. Vamos a escuchar a un poblador de ley, así esa es la figura, Ricardo Pino, que hoy está aquí en Enfocados. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos, Matías, por invitarme, y un lujo poder estar en este medio que sabemos que llega a tanta gente y que le hace tan bien al interior, que se puede llegar con una opinión. Bueno, gracias por las palabras. Yo quiero arrancar con la mirada de principiante, con los ojos de niño. El tema contado para gente que por ahí no está tan al tanto, que por ahí lo consumió y dice Pulmarí, cerca Luminé, qué sé yo, no me enteré, no me involucré tanto. Entonces, sí se escuchó a la Corporación Interestadual de allí de Pulmarí, que dio algunas declaraciones, dijo que 5 de las 23 familias que tenían adjudicadas esas tierras o tenían esas tierras hicieron negocios o las vendieron, trató a los pobladores de ley de usurpadores y estafadores y de alguna manera tuvo el aval de Rolando Figueroa en esta acusación. Entonces, vos como poblador de ley, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pensás de estos dichos? Bien, en primer lugar, yo en el minuto 1, cuando se hace una entrevista o una conferencia en donde se tira a los medios esto, yo me presenté a la Corporación Interestadual Pulmarí y planteé que era un error haber hecho eso, porque era una acusación directa. Partiendo que la Corporación Interestadual Pulmarí tiene en la ley de creación 23 o 25 pobladores de ley reconocidos, pero esos pobladores de ley reconocidos tienen hijos. Y nosotros, siendo hijos legítimos, no tenemos por qué cambiar la condición como ciudadano, como persona en la tierra. Por lo tanto, consideramos todos los hijos de pobladores de ley que tenemos el mismo derecho de seguir ocupando la tierra, de seguir trabajando como pequeños productores rurales, y por lo tanto no son 23, somos alrededor de 150 pobladores de ley. ¿Y cuánto esta figura que les da de estafadores, usurpadores, cómo les lleva a ustedes que están hace tiempo allí? Pero muy mal porque yo considero que nosotros vivimos dentro de la ley. La gente común tiene un sentido de la justicia, de vivir dentro de la posibilidad, adentro de la ley. Y toda la gente de campo se priva hasta de progresar por obedecer la ley. Eso te lo digo desde adentro. Amplíame un poquito eso porque me interesa cómo se priva de progresar por obedecer la ley. ¿Cómo es eso? Bueno, porque a veces hay directivas que surgen a través de los medios o el gobierno en su forma de gobernar tiene ya sea planes de gobierno o planes que llegan a la zona rural a medias,
y el pequeño productor ya ni siquiera lo entiende a medias. Entonces, por no cometer un error y no tener problema con la justicia, vos te quedás atrás callado y te quedás sin el acceso a las posibilidades de progresar, de desarrollarte, de tener un beneficio que a veces se debería tener, como es, por ejemplo, la propiedad de la tierra, todas esas cosas que son súper importantes, pero que no se sabe que son importantes. Porque como vos vivís ahí en una nebulosa, solo el gobierno de pronto te dice, está prohibido cortar árboles verdes. Todos sabemos que está prohibido. Y el que menos te va a cortar un árbol verde es el poblador, ¿no? De pronto surge, está prohibido sacar más de 10 metros cúbicos de leña. Y una familia natural gasta 40 metros de leña a la vuelta del año. Entonces, esas prohibiciones, para ponerla de ejemplo, es a lo que me refiero cuando a veces te postergás por no infringir una ley o una normativa. Y cuando muchas veces se habla de esas tierras que son muy, muy bellas y tienen ahí lago, muchos también hablan de petróleo y demás, negocio inmobiliario y de otro tipo de negocios. ¿Cuánto de eso hay? Bueno, de eso hay bastante. De eso hay bastante, y una cosa es la mirada institucional que le hizo corporación y otra es la mirada nuestra. En esto, permitime casi un orgullo, porque nosotros, los pobladores de ley que habitamos una zona que se llama Cajón de Remeco, que es lo que está más sobre la frontera con Chile, entre Moquehue y Lago Ñorquinco, ahí somos familias que fuimos el primer año a veranar en 1900. Desde 1900 hasta aquí, ininterrumpidamente ocupamos esa tierra. Nosotros nunca vendimos ni un metro de nada, ni de leña, ni de nada, absolutamente de nada. Nosotros vamos a ocupar con el pastaje del ganado. Prohibidos, entre comillas, prohibidos hasta 1900, casi hasta el 2000, de construir viviendas. Porque el Estado, a través de esa forma que tiene de darte veranada, pero mantener la tierra como un activo del Estado, para manejar, yo siempre hablo con la libertad de pensamiento, ¿no? Pero lo vemos de muy cerca allá. Con esta forma de usar la tierra fiscal como un capital para las elecciones y para tener votos, ¿qué pasa? Nunca te resuelve el problema de tierra. Entonces siempre sos como entre un inquilino y entre que no sabes si tenés la posesión o no. ¿La tierra es una moneda de cambio para el voto? Absolutamente, a mí me parece que sí. Esa es una opinión mía, absolutamente. Porque si no, no se presionaría a mucha gente, porque si no, no se haría negocio como se hizo. Ahí estamos hablando de, se fundó un pueblo, Moquehue es un pueblo y tiene 650 personas estables. ¿Y cómo compraron los primeros? Los primeros que llegaron entre el 1990 y el 2000. Eso te lo digo por experiencia personal, porque nosotros desde 1900 ahí conocemos a todas las familias tradicionales. Entonces vos sabés quién le vendió a quién compró. Entonces Moquehue se fundó vendiendo tierras y eso pertenecía a corporación también. Y con el tiempo, para verle una solución elegante, hubo que cederle esa tierra a la municipalidad de Villa Pehuen, o no sé cómo es la movida ahí. Entonces quedaron todos como pobladores que compraron una zona urbana. Pero Moquehue, entonces estás diciendo que se creó como favores políticos, decís vos. No, yo no digo como favores políticos, pero sí compraron funcionarios, exfuncionarios, jueces federales, jueces de la región, gente que pertenecía a la estructura del gobierno, sí compraron. O sea, esto no es denunciar a nadie, pero la realidad a veces cruda y tajante, y así como se nos acusó subliminalmente de estafadores a nosotros, los que habitamos la tierra hace un siglo. Sí, más que subliminalmente, directamente. Porque... Bueno, directamente, ¿no? Pero porque se hace como una movida que, sí, como que no te estoy acusando. Claro. Entonces, ¿me entendés? Esa lectura no la hace toda la gente, que la acusación es directa. Ahora, te quiero preguntar, porque estamos hablando y decíamos, mucha gente recién está ahora con Enfocados, que la idea de Enfocados siempre es traerte los temas que por ahí estás escuchando. Algunos nos escuchan en redes, en medios, perdón, los ves en redes, otros los ves por arriba. Acá tratamos de llevártelos bien para que se entiendan, ¿no? Está la figura esta de poblador de ley, como sos vos. Decime qué es el poblador de ley y qué obligaciones y derechos. Como más o menos, sin que sea muy técnico, ¿no? Perfecto. El poblador de ley es una figura que cuando se crea la ley 23.160, creo que es la de creación del directorio, en un apartado allá se puso la figura del poblador de ley, que eran todas las familias que ya éramos pequeños productores con expediente de la provincia del Neuquén, con expedientes individuales. Ese papel, por ejemplo, sí. Correcto, o sea, pero a través de la ley 263 de tierras fiscales. O sea, toda la gente tenía un expediente ya,
de la ocupación y de su forma de producir. Entonces, cuando se crea en el 88 la corporación, era inevitable y no podías soslayar a esa gente. Entonces se le puso esa figura del poblador de ley. Y el mismo directorio se puso obligaciones con nosotros, como por ejemplo, realizar las mensuras y realizar las subdivisiones y mensuras para la gente. Cosa que se hizo 3 o 4 veces, hasta salió el dinero, lo gestionamos, hizo un montón de cosas, se llevaron agrimensores y se metió por adentro del directorio y se fumó todo eso, esa forma de derechos de la gente. Ahí hay una deuda inmensa del Estado nacional y provincial contra el poblador de ley. Y la obligación del poblador de ley está sujeta a la Ley Provincial de Tierra 263, que es la que al comienzo, cuando se provincializa Neuquén, te dice: usted debe poblar 2 años consecutivos, que nadie diga que usted es un malviviente ni cosa por el estilo, que su actividad sea la producción de ganado. Entonces te daban el derecho a poblar ese lugar. Y las veranadas fueron del mismo modo que las invernadas. Porque la gente no va porque quiere averanar a la cordillera. Va porque la organización del Estado neuquino, como son tierras de bajos recursos pastoriles, no soporta la carga animal todo el año. Entonces estás obligado a irte a partir de noviembre, que se va la nieve de las cordilleras. Toda la gente se va a la cordillera a pasar hasta abril, mayo. Y en abril, mayo vuelve otra vez a la invernada. Esa rotación, esa vida, es la que hace que nosotros hayamos quedado como pobladores de ley en esa región. Bien, ¿cuándo arranca esta pica, si se quiere, con la corporación? Desde siempre. Desde siempre, porque la corporación arranca en 1988. Sí. Se pone en práctica y empieza a aparecer en nuestras vidas campesinas sobre el 88-89. Yo uso palabras a veces que son medias duras, pero que son claritas. De una manera prepotente contra la gente. Como a limitarte, como a ponerte un yugo. Y entonces la gente de campo, si bien es tranquila, no está acostumbrada al yugo, porque no es empleada. La gente del campo vive a su propia forma. Entonces, ¿por qué te digo desde siempre? Porque el primer reclamo contra la corporación lo tengo en esta carpeta, que lo hace mi padre en 1995, en donde le pide al directorio que por favor tengan en cuenta la forma que estaban llevando a cabo para manejar nuestras tierras y que nos deslinden a nosotros, que nos saquen afuera, partiendo de que estábamos reconocidos como gente persistente, que no nos metan adentro de la corporación, porque no nos interesaba estar adentro. Cosa que nunca pasó, porque la corporación administra también esa tierra como un activo. Entonces, nosotros quedamos inmersos ahí, y yo siempre he dicho otra palabra que es fuerte: nosotros somos rehenes desde que se inicia la corporación. Somos rehenes de esa situación. ¿Por qué? Porque en la Argentina se vive una constitución provincial, leyes que reglamentan la vida, y nosotros tenemos una ley que reglamenta nuestra vida, que es la 263, que los abogados administrativos, penales, civiles, todos dicen, esa es la que aplica en esa zona. ¿Y por qué un directorio nos priva de esa ley? Porque el último reglamento de septiembre dice que los pobladores de ley no tienen derecho a la posesión ni a la propiedad, por más que haga 10, 20 o 30 años que pueblan la tierra. Y pero eso no es para evitar supuestamente que se vendan o que... Podría ser un atenuante, podría serlo, pero el derecho civil te dice, vuelvo a la 263 y vuelvo a la vida de la gente rural, el derecho civil te dice, y la 263, que el poblador rural, después de 10 años consecutivos que mantiene el bien, o sea, el pastoreo, la tierra o lo que tenga, puede cederlo. Eso está escrito en la ley y la ley está vigente. Entonces, el poblador de ley, no un concesionario, pero el poblador de ley sí. La ley le está otorgando ese derecho a ceder sus derechos, a cederlos a otra persona. O ya sea por abandono, o ya sea por algún intercambio. Te lo está diciendo la ley, porque eso también está en el derecho civil. O sea, acá no hablemos de inocencia. Buscando, y para armar esta nota, encontré diferentes informaciones de, por ejemplo, 2010, ¿no? Que la entonces diputada nacional por el MPN, Olga Guzmán, pidió la disolución del CIP, digamos, ¿no? De la CIP. Sí. A ver, primero, ¿qué tan cerca se estuvo? Y por otro lado, ¿qué entramado hay detrás de la CIP? Bueno, yo no entiendo bien de fondo porque uno no vive esa parte. Lo que sí sé que veníamos trabajando ya de antes del 2010 y como que fue un epílogo eso de organizar la solicitud o el proyecto de disolución, que ya lo había presentado otro diputado sobre el 2004-2005, el diputado Bau.
de Neuquén. Había planteado la disolución porque se consideraba que la corporación no había cumplido con el objetivo por el cual se creó. Es como un ente innecesario en la región, porque es un paralelismo impuesto. O sea, una organización impuesta que vos decís, pero sin esto nosotros funcionamos igual, porque tenemos tierra allá, tenemos catastro allá, tenemos producción también en otro lugar. O sea, es innecesario. La corporación tiene 4 referentes nacionales, 3 de provincia y 1 de la comunidad mapuche reconocida, ¿no? Sí. Yo te preguntaba, ¿qué entramado hay? ¿Qué ganan con estar ahí? Porque siempre hay nombres de nación, no, pero por ahí de provincia estuvo Sandro Badilla, estuvo Álamo, digamos, hay personas que son conocidas en el ambiente político. Sí, tal cual. Bueno, mira, yo creo que detrás de esto hay un negociado. La tierra va a ser un negociado y por algo salieron a cubrirse y a denunciar. Yo tengo buen trato con el directorio, con toda la gente del directorio, y siempre he planteado lo mismo. Yo tengo buen trato en tanto y en cuanto se me respete, porque la contracara del no respeto te da el derecho a no respetar también, cosa que uno por moral no va a hacer. Pero hay un entramado político atrás, estoy absolutamente seguro, porque la corporación ha sido siempre funcional al gobierno, nacional y provincial. En algún momento en acefalía del gobierno nacional fue cuando hubo directores provinciales, pasaron 7.000 cosas, aumentaron los cánones, aumentaron los impuestos de pastaje que se nos para nosotros los pobladores de ley. Y en todas esas vueltas que se dio, la gente seguía vendiendo el terrenito. Porque también hay que tomar en cuenta una cosa, Matías. El derecho dice que donde no hay ley no hay pena. Y en el campo no hay ley. Porque hay muchas cosas que no se las entera ni el juez ni la policía en el campo. Entonces, en ese no hay ley, no hay pena, la gente en su necesidad de no poder progresar, de que crecen tus hijos y los tenés que mandar a la escuela, o querés un mejor futuro para tus hijos, y haces algún negocio para mejorar tu calidad de vida, para comprar un vehículo para irte al pueblo, aunque sea a buscar la comida, que fue lo que hizo alguna gente. No digo que todas, pero alguna gente. Fue tan elemental ese cambio que se producía, que había que producir, que la gente hizo esos negocios, en donde sabía que perdía. Hablando de negocios, ¿en qué quedó también esto que denunció Canini, el diputado también entonces, 2010, también fue 2010, que denunciaba venta de tierras, en ese caso al intendente de Pehuen, creo que era del Castillo? Sí. Bien. Sí. Y, conocimos el caso, sí. Bien, ¿en qué quedó eso? Porque él dice que hubo después apriete para no seguir con el tema. Bueno, siempre hay aprietes para no seguir con el tema. O sea, eso es sistemático. Acá hay una cuestión sistemática con la tierra que yo la encuentro más atrás de la corporación. Yo la encuentro en el desarrollo de la tierra fiscal de la provincia del Neuquén, porque esta es una provincia que desde 1960 para acá tiene una forma de regular la vida rural solamente con una ley, con una sola, que es la 263. Y tiene alrededor del 40% de votantes de ascendencia rural. Y nunca le resolvió el problema a la gente rural. Entonces, vos decime, ¿cómo no se va a producir ese tipo de malentendidos, si querés, casos de ilegalidades, si no hay ni una ley ni un plan de gobierno que ordene, que regule? Y ordenar no significa lo que quiere hacer la corporación, denunciar y mandar a la justicia a la gente. No, ordenar es otra cosa. Ordenar es ver la necesidad y la problemática que hay de fondo y buscar dentro de la institución democrática o las formas legales de la vida una forma de organizar. Como se hizo Moquehue. Por eso que yo soy recurrente con Moquehue. Porque si en Moquehue compraron exfuncionarios, funcionarios y toda gente del Estado, y eso se legalizó y ahora se llama Lote 100 y ahora se trazó la urbanización y se está llevando adelante un montón de obras para que eso esté mejor, ¿por qué Ñorquinco, que tiene la misma situación, es todo ilegal en Ñorquinco, pero Moquehue no? O sea, hay una pregunta simple ahí. En la zona de Ñorquinco, en donde se argumenta y se denunció gente que compró y todo eso era un plan que lo había organizado la propia corporación. Entonces, cuando la corporación ahora dice, no, pero nosotros no tenemos culpa de lo que pasó antes, la corporación nació en el 88 y todo director y el directorio tiene responsabilidad desde el 88 hasta hoy. Porque si no, ¿con qué cara el directorio viene a decirme a mí que por más que poblé 80 años no tengo derechos? Entonces está contando desde que yo estoy poblando. Ellos están tomando en cuenta los 60 años que yo tengo para negarme en la acción de despojo del último reglamento. Y ellos quieren solo hacerse cargo de 2 años. Porque ahora está
hemos hablado con Daniel Salazar y hemos conversado este tema y disentimos en una parte y estamos de acuerdo en otra, que hay que resolver el problema, que hay que buscarle una forma, pero no esta forma de la prepotencia y del abuso de poder. Porque el abuso de poder tiene muchas caras. Y cuando vos no podés llegar a la policía, que no va en el campo, porque a veces en el campo hay heridos, hay problemas, hay violencia, y la policía no va. Entonces eso, si no se escribió en un papel, la policía te dice, no existe la situación. Y eso es lo que pasa ahí. No existe la situación cuando no la escribís. Mencionaste y mencionamos a Olga y a diferentes cuestiones políticas. También ¿sí? Ahora, bueno, se conocieron varios nombres y entre ellos Coco. Bueno, ¿qué tanto de cómo juega lo político en todo esto? Y también esto, el respaldo, mencionabas a Salazar, el respaldo de Figueroa a Salazar. Digo, ¿cómo está jugando lo político en todo esto? ¿Cómo lo estás viendo vos? A mí me llamó mucho la atención, Matías, y te lo digo absolutamente con sinceridad, porque cuando nosotros creíamos en un cambio en la provincia de Neuquén, nosotros apoyamos, yo en lo personal apoyé a Rolando Figueroa, y a quien respeto como gobernador por su investidura, y lo sigo respetando siempre, o sea, yo no le falto el respeto a nadie, pero sí yo omito esto. Yo hice la campaña porque considerábamos un cambio, porque veníamos nosotros de 4 intenciones de desalojo de la tierra después de 100 años de poblarla. Entonces yo a él le planteé en reiteradas oportunidades, tenemos que organizar un equipo para resolver el problema de tierras fiscales en la provincia. Con esa idea yo apoyé el cambio. Pero a partir del cambio yo tengo presión en la veranada y hasta una usurpación en la invernada. Entonces digo yo apoyé esto, pero está pasando esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? O sea, hay una desconexión ahí, que habría que organizarla, y esa desconexión es la que le está pasando a toda la gente. A toda la gente, porque todos se lamentan de lo mismo. La violencia que hay en las ocupaciones rurales no tienen precedente en la historia del país. Bien, mencionaba sí, termina. Si no, porque también tenemos que anotar esto. No es solo Pulmarí. Pulmarí es un punto estratégico de la política, que hay un problema ahora que no le sirve a un plan de gobierno y por lo tanto hay que denunciar a unos pocos para ver cómo nos sacamos de encima este problema, pero para dejar elegante una movida que yo no la veo de fondo, no sé cuál es. Yo creo que es conservar la tierra, no sé para qué fin, porque ya estamos nosotros ahí y no vamos a renunciar. ¿Me entendés? O sea, yo creo que los fines que tiene el gobierno atrás es otro con las tierras, no que las sigas teniendo el pequeño poblador, porque en definitiva nosotros somos insignificantes económicamente para el Estado. Bueno, y los casos como el de Coco, por ejemplo, que te mencionaba, ¿qué pensás? Pero eso es un negocio que se hizo acá arriba, yo no puedo ver eso. Los negocios que se hacen acá en el gobierno, aquí en la capital, para nosotros está a 300 kilómetros y a veces la vida. 300 kilómetros para una persona del interior a veces es la vida. O sea, vos estás enfermo, no llegás aquí por esos 300 kilómetros. Pero lo que se hace gubernamentalmente nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. Porque para nosotros allá es solamente un título. Vos decís, EPEN. Sí, te llega la boleta de la luz y sabes que existe EPEN. Decís, Corfone, porque te manda la cantonera a toda la población rural para que tenga una leña verde y mala, de muy mala calidad, en mayo, que no la puede ni quemar la gente. Porque a veces hay gente que no tiene ni una motosierra para cortar unos trozos que tienen 70 centímetros de diámetro y pesan 300 kilos. Eso te descargan a veces. O una cantonera casi inservible. Ahí sabemos que existe Corfone. Y sabemos que existe una ley de tierra cuando alguien se pelea en el campo y denuncia, entonces no, hay que mandar a tierra eso. Así funciona el campo. O sea, estamos en el 2026, Matías, y así funciona el campo. Porque nosotros vivimos todos los días levantando situaciones y el anteúltimo muerto de la provincia de Neuquén, que es el número 26, que se llamaba Onofre Pino en la ruta 15 de nuestro paraje, bueno, lo vimos nosotros a esa persona, que también es por los problemas de tierra. Y no digo que tenga culpa él o el otro, no. Lamentablemente tengo que citar un nombre, pero hay 28 muertos en la provincia de Neuquén porque el Estado no se pone las pilas de decir, viejo, hay que hacer un plan de regularización de la tierra, darle los títulos a la gente, organizar un plan para que la gente pueda pagar esa tierra, las mensuras, que no sea con toda esta burocracia que tiene el banco, que también ningún banco pierde, ¿me entendés? Entonces se organiza todo en favor del banco, no del poblador de la tierra. Y tenemos casi 30 muertos. Entonces, si el gobierno nunca se preguntó que una vida vale para el interior, porque son padres que se quedan sin hijos, son familias que se quedan postergadas, tiradas al abandono, y sigue el problema latente de no resolver
el tema de las tierras. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿y lo de Coco? ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo de Coco era una situación parecida, era un poblador de ley que los hijos no podían seguir, que pasó toda esa situación, que se crecen los hijos, no hay que hacer y se quieren ir, y bueno, y ahí en ese lugar compró esa gente. Yo ni lo conozco, al señor Coco yo no lo conozco, pero creo que sí, ahí tiene mucho que ver la misma corporación con eso, no Coco ni el que le vendió. Porque si la corporación tenía una visión clara desde el comienzo, no permitía que pase eso del momento uno. Pero permitió 20 años. ¿Lo asemejás a eso a lo de Cherky también? Porque Cherky después salió a hablar, hizo un video para deslindarse de responsabilidades y habló de una estafa, que él es estafado como otras personas y habla de una estafa piramidal y que la acusación es selectiva porque hay un montón de personas y se agarran de Coco, de él y de algún par más. Bueno, yo creo que la acusación es selectiva, sí. Porque en este momento sirve esa gente. Porque está Olga Guzmán, que fue... MPN, sí, como hoy claro, fue gobierno. Porque está Coco, que también era un exfuncionario, porque está Cherky, que a lo mejor visiblemente es notable. Entonces, estratégicamente servía nombrar a esas personas. Yo creo que hay una estafa atrás, que es la que se hizo con crear el directorio a espaldas de la población. La estafa está ahí, porque cuando vos revisás el directorio, yo me trato con todo y no tengo problema con ninguno, pero lo que está mal, como decía Sócrates. Lo que está bien porque está bien, y lo que está mal, por la misma razón. Entonces, el directorio nunca funcionó en beneficio de la gente. Y que se pongan todos en fila diciéndome que sí. Yo creo que no. Porque el directorio permitió todo el entramado de la venta ilegal de la tierra. Si ellos dicen que no, están en un error. Porque yo ya se los planteé. Ellos son parte de la culpa de que el desarrollo haya sido así. ¿Sabés por qué? Porque con eso queda claro que la corporación no funcionó, no sirve. Es un organismo que no tiene sentido que exista. Bueno, hoy la preside Salazar, la corporación, pero en su momento estuvo Sandro Badilla, te lo mencioné, junto con Álamo. ¿Cómo era la relación con ellos? ¿Qué opinás de ellos? Con Sandro Badilla fue el primer intendente que los llevamos a visitar los parajes nosotros, porque consideramos que gobernar no es estar en la burocracia de como decía Cantinflas. La burocracia del escritorio. Cantinflas, bien. Bueno, pero pará, porque la gente, si yo te digo Sócrates, nadie sabe en Quilca quién es Sócrates, sí. Ni la gente del campo. Pero Cantinflas sí. Pero Cantinflas sí, porque es el corazón, ¿me entendés? Cantinflas es el corazón de las cosas. Entonces, por eso a veces hay que conectar. Y te digo una cosa, fue el primer intendente que nosotros sacamos de la burocracia del directorio y lo llevamos a que visite los parajes, Sandro Badilla. Descendiente de un campesino, de ahí del Primeros Pinos. Él intentó hacer cosas, pero tenía una guía muy clara de arriba. Y había cosas que él no las podía hacer. ¿Quién era esa guía de arriba? ¿Omar o Zapac? Y creo que estaba Omar y Zapac también, sí, o sea, estaban esos lapsos de gobierno. Después, Gabriel Álamo, también él estuvo de director. Nos vimos alguna vez en alguna reunión, en donde, si tienen memoria, ellos saben que yo planteé siempre lo mismo, que es un abuso lo que están haciendo. Inclusive en ese tiempo se estaba haciendo las mensuras que habíamos gestionado nosotros en el gobierno de Jorge Zapac. Gestionamos las mensuras de los pobladores de ley. Se solicitó el decreto para sacar los 250.000 pesos que salían las mensuras. Salió el dinero, se hizo la erogación, se hicieron las mensuras y las tengo acá en esta carpeta. Los planos y todo los tengo en esta carpeta. Y cuando se hubo que inscribirlas, se las dejó guardada para que pase un año. Y nadie sabe de la gente del campo que si una mensura pasa un año cae por sí sola. O sea, si no se inscribe en catastro, cae. ¿Se entiende? Eso la gente no lo sabe. Hay que entender que la gente no lo sabe. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿hay un entramado? Por supuesto, hermano. ¿Hay culpabilidad atrás en las organizaciones de Estado? Pero por supuesto, está diseñado para que pase así. Está diseñado para que pase así. Porque uno tiene que hablar como víctima. Y yo te digo, esta carpetita es gruesa, ¿eh? Aquí podríamos hablar media hora larga de personas que cometieron errores con la minería, con las canteras, con los recursos hídricos, con los alambrados públicos, con las rutas, con bosque y con todo lo que está pasando que ahora es esa 113.000 hectáreas de corporación. Pero por eso yo al comienzo te decía, esto se va más allá de la corporación. Es la provincia del Neuquén con el mismo problema. Entonces, yo no sé si los gobiernos quieren cambiar eso. Porque yo entendí en 4 intenciones de desalojo a mi familia, desde el 58 para acá, del mismo gobierno en la provincia, 4 intenciones de desalojo,
ahora 2 más, y yo tengo usurpado el campo de Quilca ahora, y no me molesta decirlo porque ya puse un abogado y creo que estamos sobrados de razones para que el gobernador por lo menos diga, bueno, a esta gente hay que resolverle el problema, porque estamos legalmente nosotros ahí. Entonces, hay demasiada documentación atrás en toda la gente de una cuestión que yo no sé cómo llamarla, pero a mí me parece que es una mora administrativa. Bueno, justamente, la última tiene que ver con que ya hablamos de un poco de la corporación, de los pobladores de ley, de los políticos. ¿Qué rol tiene la justicia en todo esto? La justicia, mientras esté al servicio de la política, no vamos a resolver nada. Por eso que yo creo que la solución es ahora y desde aquí para el futuro, por nuestros hijos y por la seguridad de nuestros padres y por todo ese desarrollo que se necesita en la región, acá los problemas deben de resolverse jurídicamente. Porque los acuerdos políticos hacen que hoy evitemos esta carpeta, la revisamos, miramos que hay problemas, sabemos que estoy involucrado, sabemos que tengo la pata medio metida en la trampa. Pero bueno, dejémosla ahí, vamos a hacer un acuerdo, así no nos afectamos. Y a mí me parece que acá revisemos la carpeta y vamos a la ley. Es lo único que va a terminar con una cosa que en mis fueros de paisano, yo creo que es corrupción que hay. En mis fueros de paisano. Porque corrupción es corromper lo que está bien, buscarle la vuelta para que esté mal. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Y yo creo que de eso sí hay mucho, porque déjame decir esto. Nosotros tenemos un sistema en la provincia de Neuquén tiene 60 años del mismo pensamiento, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero todo pensamiento, filosóficamente, si permanece por mucho tiempo en el tiempo, valga la redundancia, se corrompe. Una cosa natural se corrompe, porque sigue el mismo director 100 años, porque sigue el mismo ministro 100 años. Nosotros tenemos ministros jurásicos ya en la provincia de Neuquén. Algunos están en otros lados, pero están ahí Lara. Correcto. Bueno, correcto, Lara, por ejemplo, hay gente que está demasiado tiempo. Y Lara le prometió un televisor a mi papá en 1983. Todavía no lo lleva. ¿Me entendés? O sea, las cosas son como son, hermano. Son como son. Porque, ¿sabés por qué te digo eso? Porque acá hay una unidad ejecutora que regula las viviendas precarias de la gente rural. La que tenía un título que se llamaba viviendas indígenas. Le hacían una ventanita de 30 por 30, una puerta que la empujabas así se caía, ¿me entendés? De esa de chapón. Esas son las construcciones. La gente merece dignidad. O sea, seas pobre, aunque no tengas escuela, o aunque seas universitario, vos necesitas ser de primera, no de segunda ni de cuarta. Y lo que tiene esta provincia por mantener un activo, que es la tierra fiscal y su población adentro, hay gente de tercera y de cuarta. Eso es lo que duele. Cuando vos decís, una provincia llena de dinero, una provincia con una cantidad infinita de recursos, y que en el interior vivamos como vivamos, quizá le va a molestar a más de un funcionario si escucha esto. Pero yo lo invito a que me acompañe a mí, no al alcahuete de turno que anda organizando la carpeta para que queden bien los que no saben cómo es el interior. No, acompáñame a mí, que yo te voy a llevar a donde está el problema. Que yo te voy a llevar con nombre y apellido al lugar donde está el problema. Porque tenemos muchos problemas, Matías. Vos no podés ver que haya gente que hace 40 años solicitó una pasarela que mi mujer empezó a gestionar para ver si buscábamos a alguien más para que resuelva este problema en el sur de la provincia. Nosotros en el paraje Quilca, la provincia se organizó en 1954. Del 55 estamos pidiendo una alcantarilla para el arroyo Trocoquén, que corte el paso a Zapala en mayo y nos lo devuelve cuando termine el deshielo en noviembre. Del 56, una alcantarilla, Matías. Viene con el televisor. Con el televisor tendría que llegar. Ricardo, es así. Muchas gracias. Bueno, o sea, en línea general igual van a seguir pidiendo también esto que se disuelva la corporación. ¿Van a seguir con eso? ¿También Sí. Nosotros creemos que desde el respeto por las instituciones, pero también desde nuestros derechos, nosotros creemos que es un ente innecesario, que no hace falta que esté para desarrollarnos. Y si acaso genera un gasto al Estado, un ente innecesario, pues tómese el trabajo, señor Estado, de disolverlo, porque no nos suma a nadie. Pero sí baja mucho dinero ahí, que también te voy a decir otra cosa, no llega a nosotros, Porque yo ya he visto varias cositas que se han hecho acá arriba, sí. Ministerio de Producción y créditos y cuestiones, que cuando nosotros vamos a la oficina de Luminé a quererlo gestionar, te ponen 7.000 trabas, entonces no lo puedes sacar nunca. Y como la emergencia agropecuaria, y como la emergencia por sequía. La emergencia agropecuaria salen millones y millones de pesos, pero ¿quiénes los agarran? Los estancieros que tienen boletas A,
que tienen toda la forma jurídica de organizarse, entonces los grandes beneficiarios son ellos y el pequeño productor que no es ni siquiera inscripto el número de documento, ¿cómo hace para hacerse esos beneficios? No se puede. O sea, absolutamente no se puede. Y esa es la organización que tiene el Estado. Entonces, en esa dirección, yo estoy absolutamente contra el sistema como está. Que no estoy enojado de la mala manera, pero digo, viejo, si el derecho civil se generó en la República Argentina en 1871, ya no vivimos esa sociedad. Organicémosla más, renovemos cosas, por decirla metafóricamente. Sí. Acá el campo hay que renovarlo, organizarlo de nuevo. Barajemos y demos de nuevo. Saquemos lo que no corresponde. O sea, hay muchas cosas, hay muchas muertes en el interior por otras razones, Matías. Por eso, vos perdoname, pero da para largo esto, porque vos te encontrás un turista que se accidentó y no tiene dónde ser intervenido, ¿cómo se llama? Hacerse una cirugía. Se han muerto 5 personas en la región nuestra por eso. Porque no tenemos... Hay gente con problemas oncológicos que tiene que pegarse el vareo desde Butarranquilo, desde el sur de la provincia, acá en Neuquén Capital, con lo que implican esas cosas. Entonces, gobernar es otra cosa. Ricardo, bueno, muchísimas gracias. Hemos abordado entonces justamente la parte o de la voz de un vocero de los pobladores de ley en todo este conflicto que tiene a Pulmarí ahí en el foco en escena. Gracias, Ricardo. Seguramente nos veremos prontamente. Muchísimas gracias a vos. Muy amable. Bueno, así pasaba entonces este nuevo enfocado. Recordá que la realidad cambia, depende del foco en el que la mires. También que podés compartir todas las redes que vos ves ahí abajo. Y ya sabés, enfocados.tv.mp, la forma de colaborar con esta producción para que sigamos al aire con temas variados como te tenemos acostumbrados.